Perfecto, pues ya estamos aquí en el 13º coloquio Riqueza Natural y Sociedad, conocer para conservar la biodiversidad. Y damos inicio con esto, pues a la primera mesa relacionada con conocer para conservar la biodiversidad. Nuestro moderador es el doctor Carlos Valderas. Bienvenido, Carlos, y adelante. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Y pues bueno, entrando en materia, conocer para conservar la biodiversidad. La ciencia en general pues se ha dedicado en mucho de su tiempo histórico pues justamente a eso, a conocer, y qué bueno que así sea. Eh, y esto definitivamente pues es la mejor contribución que tenemos para poder conservar. Pero falta aquí un elemento para esa triada de conocer y conservar, y ese elemento pues es justamente la comunicación, los medios que permitan hacer llegar a la sociedad en su conjunto, pues esta información, esta data que pueda echar a andar la maquinita pues de la sustentabilidad que tanto apremia y necesitamos en estos tiempos de crisis ambiental, ¿no? Y pues justamente para estos tiempos de crisis ambiental, a lo largo del tiempo y de manera muy particular, pues yo he tratado de utilizar un objeto de estudio, en este caso que son los seres vivos, la herpetofauna de manera muy particular. Entonces, yo quisiera aprovechar el momento con todos ustedes para platicar un poquito sobre estas estrategias de comunicar la ciencia y de los conocimientos que se tienen para la protección del ambiente, en el entendido, nuevamente repito, que nosotros también formamos parte del mismo. Voy a compartir ahorita pantalla con ustedes. Me dicen, por favor, si ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo, Carlos. Oh, perfecto, muchas gracias. Y bueno, ¿qué estamos intentando hacer una vez que conocemos a las especies? Pues déjenme platicarles. Hay un gran equipo de colaboradores en todo el país que nos hemos dado cuenta de que pues alardeamos mucho de que México es una potencia mundial en biodiversidad como otras naciones. Somos un hotspot de la vida en el planeta, ocupando los primeros lugares pues en todo el orbe, ¿no? Y uno de los grupos de criaturas que puede ejemplificar esto, pues es la herpetofauna. El asunto es de que la herpetofauna, comparado con otros vertebrados, pues tiene problemas de subsistencia, y la subsistencia de estos seres vivos pues tiene mucho que ver con la misma forma de vida de los seres humanos. Así que durante mucho tiempo hemos estado planteando la manera de resolver o de conciliar este problema de la pérdida de biodiversidad con la sustentabilidad, en la cual el ser humano pues tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, a través del conocimiento de los servicios ecosistémicos, hemos podido dar algunos mecanismos que puedan ayudar a la protección de estos grupos biológicos. Y por otra parte, la gestación de una plataforma digital que es Herpetología Mexicana, se ha preocupado mucho por conservar de manera muy específica a un grupo de esos seres entre la herpetofauna. Y con estos dos temas que son los servicios ecosistémicos y el apoyo de Herpetología Mexicana, pues aprovecho a dar un ejemplo de cómo opera. El problema inicia de la siguiente manera. El pensamiento occidental y eurocéntrico que hemos heredado después de la conquista
de los españoles aquí en América, pues ha tenido un peso fuerte, pero negativo, que ha causado una percepción pues, inquisitiva y temerosa justamente hacia estas formas de vida, a la herpetofauna, es decir, a los anfibios y reptiles conocidos de manera coloquial, ¿no? Y bueno, esta relación ha convertido en las serpientes de manera muy particular, a las lagartijas también y a sus grupos afines. Conocemos bien las causas del temor hacia estas criaturas. Obviamente, el primero de ellos pues, es la ignorancia humana y que es justamente el promotor de estos temores, ¿no? El otro problema, pues, es de que a la sociedad en general, pues, no le gusta leer y esto ha desencadenado muchos otros problemas como el desconocimiento de la ley, la misma pérdida de la identidad cultural, obviamente, pues, la información, la falta de información en sí, ya no se diga el efecto de las ideas religiosas que a lo largo de muchos siglos ha tenido en la sociedad. Esto, por supuesto, genera y motiva la aparición de mitos, creencias, prejuicios, incluso también ha alimentado la cultura moderna, por ejemplo, para la creación de películas y muchas otras cosas. Esto generando en la sociedad incluso pensamientos muy radicales como son el negacionismo y la cerrazón. Entonces, además de esto, podemos agregarle que el ser humano presenta una cierta predisposición biológica de origen evolutivo para causar este temor que de manera general lo podemos ver como irracional, puesto que tenemos la capacidad de controlar aspectos emotivos independientemente del origen de estos miedos o temores hacia la herpetofauna en general, ¿no? La parte preocupante de todo es los anfibios ocupando la primera posición de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A mí y a mis colegas nos ha preocupado mucho que en los primeros meses del presente año, la posición de los anfibios en cuanto al nivel de amenaza y de acuerdo al porcentaje de sus especies amenazadas, estaba por ahí de un 30 y tantos por ciento. Y al día de hoy, o sea, específicamente, vemos que ha aumentado un 10% poniéndolos en primer lugar, pero con un 41% de especies que están en este nivel de amenaza y entonces es muy preocupante, ¿no? Los reptiles, sin obviar obviamente otros grupos biológicos como son los mamíferos, plantas, aves, etcétera, pues también aparecen en esta lista roja ocupando el sexto lugar. Entonces creo que es digno de que podamos atacar este problema, sobre todo pensando en que México ocupa los primeros lugares en estos grupos biológicos a nivel de todo el planeta, ¿no? Entonces, es donde aparece Herpetología Mexicana, una plataforma digital que con la contribución de muchos colegas hemos podido operar en el último par de años. Entonces, es un medio que contribuye a la conservación de manera muy específica. Específica en el sentido de que trata sobre anfibios y reptiles, pero únicamente del país, ¿no? Entonces, el petróleo marca que en colaboración con conocimiento sustentado eh, apoya estos objetivos grande, ardua y cansada, pero a la vez motivante para todos nosotros que estamos colaborando. Yo creo que la primera contribución importante de la plataforma es el inventario del herpetofauna, que es hasta de 1.394 especies de anfibios y reptiles. Salen detalles muy importantes, como por ejemplo la cantidad de especies de serpientes que tenemos para México.
y esto nos lleva a ocupar la primera posición en todo el mundo con respecto a este grupo biológico. Además, Herpetología Mexicana pues es un portal un portal y un generador de publicaciones, entre ellos libros digitales y artículos, que en el último año pues han dado sus primeros resultados en estas publicaciones. La publicación de los artículos ha sido una labor muy extensa, ya que estos han sido sometidos al rigor de la revisión científica de una manera muy exitosa. Y con ello se ha podido dar al público general comprensión. Y por supuesto, ha sido también soporte de eventos a nivel nacional. Quiero referirme como un ejemplo al primer Festival Mexicano de las Serpientes que se llevó en julio pasado y que miles de usuarios pudieron tener conexión directa e incluso presencial en este magnífico evento llevado a cabo en el estado de Hidalgo y donde la Universidad Nacional Autónoma de México y Herpetología Mexicana tuvieron un papel preponderante. Y yo creo que surge la pregunta, bueno, pero ¿por qué nos interesa hablar de la herpetofauna? Pues casi por nada. En cuestión de reptiles ocupamos la segunda posición en todo el mundo, mientras que en anfibios ocupamos la quinta posición. Y si juntáramos tanto anfibios y reptiles, es posible que México ocupe el primer lugar en el mundo. Para darnos una idea de esta riqueza biológica, somos el país más rico en lagartijas espinosos de la familia Phrynosomati, de las lagartijas de pared, para que tengamos una idea. En todo el continente americano somos la nación con mayor cantidad de especies de salamandras. Como lo comenté hace un momento, somos la nación con más serpientes de todo el mundo, teniendo el 11% de la biodiversidad de este grupo biológico. Y no solamente eso, más de la mitad de las especies de serpientes son endémicas del plan de México. O sea que perdemos a estas especies y no las podemos encontrar en un otro lugar del mundo, ¿no? Y dentro de las serpientes ocupamos también el lugar más rico en toda América de serpientes venenosas, ya no digamos de lagartos venenosos, en donde tenemos a la mayor cantidad de especies en todo el orbe. Entonces, esto, por supuesto, está soportado por fuentes de información confiables que nos dan el soporte científico, el soporte intelectual para poder basar estos discursos. Yo creo que sirve de ejemplo para poder dar pie prácticamente a cualquier conversación que tenga que ver con la conservación, no solamente de las especies, pues ya que como lo dijo Alejandra Alvarado, pues esto es solamente un ejemplo que necesita un hogar para vivir, es decir, la herpetofauna, al igual que nosotros, necesitamos un medio de sustento para poder continuar el ciclo de la vida. Entonces, yo considero que de manera general podríamos hablar no solamente de grupos biológicos de manera muy específicamente, sino de ecosistemas enteros. Esos ecosistemas enteros nos proveen de servicios ecosistémicos y que sin ellos la especie humana simple y sencillamente no podría sobrevivir. El ejemplo de la herpetofauna es preocupante porque son de los grupos que son más asediados por los seres humanos. Podemos también hablar de otros seres vivos, como por ejemplo los murciélagos o los arácnidos, que corren esa misma mala suerte. Entonces tenemos nosotros la obligación como científicos y como miembros de la sociedad a promover estos temas de manera que todos en su conjunto podamos abonar puntos a favor para la conservación de la vida que a todos nos incumbe. Y pues no sé, Ale, si tengamos la participación de los invitados o continúas tú dándole seguimiento a esta parte de la mesa. Sí, están tratando de conectarse, tienen un problema, pero esperemos que
en un par de minutos se puedan conectar. Pero bueno, escuchando lo que estabas diciendo y relacionado con las otras mesas, pues creo que es importante esta parte de poder dar a conocer al público en general la importancia que tienen los diferentes grupos, ¿no? Pero en específico algunos que por desconocimiento, por falta de información, pues peligran más que otros, ¿no? O sea, no son tan carismáticos algunos reptiles, aunque bueno, o anfibios, ¿no? Que podemos decir el caso de el ajolote, ¿no? Que es bellísimo y que está de moda ahorita protegerlo. Pero en general, en el caso de otros reptiles y anfibios, pues lamentablemente hay mitos, leyendas, no solamente en México, sino en otros lugares en donde pues su condición no es lo más favorable, ¿no? Y por el otro lado, los mitos y leyendas en donde sí juegan un papel fundamental porque son como héroes, ¿no? Dentro de la cultura prehispánica, pues eso sí no se dan a conocer y creo que es una lástima que exista esto, ¿no? Pero pues no hay nada como tener a los museos, ¿no? A las revistas, aquí ahora nuevamente los videos a través de YouTube y demás, en la que podemos hacer que la gente conozca información, como tú dices, de primera mano, información verídica sobre este grupo, ¿no? De organismos que, no sé, en otros coloquios en los que hemos hablado, pues varios chicos se han dedicado a ver la importancia que juega el conocer todo el metabolismo de los animales, pues para la producción de medicinas, eh, para conservar otros ambientes, porque juegan un papel clave, ¿no? En los microambientes o en los ecosistemas de diferentes lugares de la República. Sí, así es, Ale. Yo creo que aquí vale la pena aprovechar la oportunidad de tus palabras para realzar este aspecto. El ciudadano común en México está completo olvidado de su pasado histórico. Estamos hablando de que en todo Mesoamérica, me refiero a las culturas mesoamericanas, había una percepción muy diferente de los seres vivos con los que ahora convivimos. Estamos hablando de que especies o grupos biológicos muy específicos como las serpientes eran vistos de una manera muy distinta. Para ellos era una representación no solamente de sus deidades, sino eran incluso hasta una forma de vida, era una manifestación de fuerzas, una manifestación de actitudes, de una manera de vivir. Todo eso, desafortunadamente, después de la conquista europea y en pocas décadas se perdió. Una vez que fue reemplazado el pensamiento del viejo mundo, del pensamiento europeo, por el americano, entonces las relaciones entre los seres vivos y los seres humanos se fueron convirtiendo en una relación pues cada vez más negativa, ¿no? Entonces, mientras en la antigüedad se le rendía pleistesía a una serpiente que pasaba por el suelo y se veía como una señal de buena suerte, ahora lo que hacemos comúnmente como seres humanos es asesinarlo, porque esa es la palabra, asesinamos a estos seres vivos. Yo lo que me he preguntado junto con otros colegas, ¿qué hay entonces de la identidad que tenemos, en este caso los mexicanos, y que nos han dado esta riqueza biológica? Porque es un hecho que también ocurre. Basta ver el escudo nacional mexicano, perdón, y lo que observamos primeramente son seres vivos, un aspecto único entre las banderas y los escudos de todo el mundo. Y entre estos elementos del escudo mexicano, pues tenemos símbolos, un símbolo patrio que está conformado con especies, por supuesto está el águila real, elementos vegetales, y entre ellos está la serpiente de cascabel.
Y vemos a la serpiente de cascabel eh, con dos perspectivas. Una que es la eurocéntrica, pero también existe una de origen mesoamericano y es la que menos conocemos. Asociamos a la serpiente como un ente maligno, como una representación del mal, como un enemigo, cuando por el contrario nuestros ancestros lo veían de forma opuesta, es decir, estamos viendo en todo caso en el escudo nacional mexicano una lucha, un combate entre dos fuerzas, entre una fuerza de vida y entre una fuerza de la muerte, entre una lucha del día contra una lucha de la noche, pero nunca estamos viendo una lucha entre enemigos, sino estamos observando fuerzas que son necesarias para la propia existencia de lo que conocemos en el universo. Entonces, desafortunadamente, la carencia de este conocimiento cultural nos hace a veces actuar de una manera pues no adecuada para la conservación de la vida. Hablando en particular pues de las serpientes de cascabel, ¿no? Que ahora son un grupo biológico único en América, o sea, somos el país que tiene más serpientes de cascabel en todo el mundo y los esfuerzos de las instituciones públicas, pues han decretado su estatus de amenaza prácticamente en toda la familia que agrupa estas especies. Entonces, no es posible cómo es que nuestros símbolos patrios puedan estar en un estatus de amenaza. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo la identidad como pueblo al perder a estas especies tan valiosas? Y no solamente por el soporte cultural que nos dan, sino también, hay que decirlo, por los servicios ecosistémicos que nos ofrecen, es decir, por la utilidad que tienen esto. Bien lo señalabas tú hace rato, en eventos anteriores, grupos de trabajo enteros han dedicado temas a sobresaltar estos aspectos que son obvios y necesarios saberlos. Por poner algunos ejemplos, hay medicamentos que utilizamos toda la vida, todo el tiempo, y desconocemos completamente el origen de los mismos. Podemos citar uno de ellos, captopril. Captopril es un principio activo que ha sido utilizado por muchas décadas para poder atender problemas de presión arterial entre nosotros los seres humanos, pero nunca nos hemos preguntado cuándo se creó este fármaco, quién lo inventó o de dónde surgió. Nos sorprendería saber que uno de los géneros más tóxicos del planeta, conocido como yarará o nauyaca aquí en México, fue el modelo biológico que permitió Soy el la secretario de creación de pertenencia con Mariano de la primera clase de Hitler Viking. Se parece a Joaquín. Perdón, perdón. ¿Conoces? ¿Cómo que no me y conoces? Soy. este, Así de como comenzó la reunión, fenómeno acepta la de entrada, Viking, estoy acumulación esperando ahí con el de sustancias pedazo de y nazi ahí, elementos Hitler. para nuestra propia salud, se lo debemos a estas criaturas. Medicamentos para tratar, por ejemplo, la diabetes, algunos de ellos han surgido de los lagartos venenosos. Entonces, la sociedad yo creo que tiene derecho a saberlo y es necesario que lo sepa porque así como estos, existen muchas otras contribuciones a los seres humanos que nos permiten tener una mejor vida. Qué bueno que comentas esta parte, pero sobre todo la que hablabas del desconocimiento de nuestra propia cultura, ¿no? Hay un comentario de Roberto Albino Benítez que dice, efectivamente, inclusive en las construcciones de los mexicas, particularmente en el Templo Mayor, en una de las últimas etapas, en la base se pueden ver en los extremos el enlace de la cabeza de las serpientes, ¿no? Entonces, como desde esta perspectiva también, eh, pues se quería resaltar, ¿no? La importancia de estos grupos de animales como majestuosos, ¿no? Así
me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes otra Claro, yo creo que si apagas tu imagen un ratito mientras pantalla compartes para que no se corte. para dar prueba. Si apagas tu cámara, para que no se corte, todavía no vemos tu imagen, tu presentación. Y bueno, mientras resolvemos esta parte, No, también Laura Guadalupe García del Valle le interesaría saber las actividades que se realizan o se realizaron en el primer festival de serpientes, Carlos. Entonces, mientras, no sé estoy si teniendo quieres problemas. Aquí se me está cortando. Ay, Estoy aquí desde que comenzó la reunión, estoy esperando ahí ese rato desde que me dejas esta reunión. Se ver su linda invitación por si acaso. A mí me ha invitado María Alejandra Alvarado Singh, me ha invitado a esta reunión. Por si acaso me voy avisando con él, sospechando que no estoy en esta reunión, pero se comenzó porque María Alejandra Alvarado Singh me ha invitado a esta clase. tenemos de invitado a María o Mariana. Si por favor puedes checar tu chat y apagar el micrófono y estaremos en comunicación de esta forma y continuaremos con el doctor Carlos Valderas. Sí, gracias, Alejandra. ¿Ya vemos la presentación, ahora sí? Sí, ya. Ok. Sí, sí, pues gracias por el comentario del chat y en efecto, vemos, por ejemplo, cómo estas criaturas tuvieron un curioso pasado eh, eh, pues en las civilizaciones mesoamericanas. Quiero de que sobre todo donde se realza la presencia de personajes importantes míticos, como los ya bien conocidos Quetzalcóatl o Cuculcán, en su versión mexica o maya, y pues ya no se diga la Coatlicue, que es la madre de todos los dioses, y que es la de la falda de las serpientes. Entonces, en la cosmogonía de todos nuestros pueblos, había un extenso culto que no podemos olvidar. Vemos aquí, por ejemplo, justamente lo que decían, como en el templo mayor, y no solamente en el templo mayor, Chichén Itzá, Xochicalco, Tenochtitlan, por citar los más conocidos y famosos centros ceremoniales mesoamericanos, podemos ver la representación de estas formas de vida que representan una metáfora y que están grabadas o pintadas en esos restos arqueológicos. Y bueno, y señalaba aquí cómo en el escudo nacional la presencia, en este caso de la serpiente, pues no es una coincidencia, o sea, no es una coincidencia que la serpiente de cascabel sea un símbolo patrio. Lo señalamos hace un momento, que México es el país rico en serpientes de todo el mundo. Entonces, pues hay una razón de ser de nuestra historia, de nuestra cultura como mexicanos. Y pues tengo que reiterar que en general las serpientes pues eran vistas como una reencarnación del mismo poder de la vida y de las virtudes de los que habitamos el planeta. Entonces, hemos insistido en que cómo todos estos beneficios dan sustentabilidad a la sociedad humana y que tengamos una visión injusta y negativa acerca de estas criaturas. Me voy a regresar un poco para poner de manera gráfica los servicios ecosistémicos de estas formas de vida.
entre ellos los servicios de regulación, por ejemplo, de lagartos y serpientes. Ellas son quizá de los mejores eficientes controladores de poblaciones y de plagas de roedores y otros pequeños mamíferos. Y la pregunta, bueno, ¿y qué más allá de importante puede tener eso? Pues casi nada. Resulta que este grupo de pequeños mamíferos son propagadores de muchas de las enfermedades que en la sociedad humana nos han afectado de manera histórica. Pero eso no es todo. Al poder depredar estas formas de vida, no solamente controlan las enfermedades, incluso los desechos orgánicos de anfibios y reptiles en general abonan, enriquecen el suelo con nutrientes. Y no solamente eso, incluso también participan en la propagación de semillas. Entonces, son en todo caso promotores y promueven el crecimiento de nuevos bosques en los sistemas naturales. Incluso de manera física, de manera directa, estos animales son capaces de remover el suelo, lo cual fortalecen la riqueza del mismo para el crecimiento de la vegetación, que a su vez pues, nos provee de aire limpio y captura de humedad en los bosques y selvas de las cuales dependemos. Otro ejemplo de servicio ecosistémico, pues es la provisión que comentaba hace un momento, ¿no? La aparición de muchos medicamentos que provienen de los animales es innegable, sin olvidar, por supuesto, que de manera directa estas formas de vida constituyen alimentos en muchas regiones y culturas de México y de todo el mundo. Incluso, pues digo, es obvio cómo proveen materiales como pieles o calzado para vestir. Y por qué no decirlo, son incluso material y objeto directo para la recreación, en este caso para animales utilizados como mascotas y que permiten a los seres humanos relacionarnos de una manera positiva con estas formas de vida. Tenemos aquí un ejemplo de provisión. Nunca nos habíamos puesto a pensar y sabido que las pruebas de embarazo surgieron justamente gracias a la investigación de 4 especies, perdón, de ranas en el mundo. Estas ranas, que son una ranita africana, una sudamericana y 2 norteamericanas, fueron la base científica para poder conocer un antígeno específico para la gonadotropina coriónica humana. Entonces, es una reacción química que se logró gracias a que estos seres vivos estuvieron aquí en el planeta y pudieron facilitar el entendimiento de este fenómeno bioquímico que hoy tiene gran utilidad desde hace muchísimas décadas y que ha enriquecido a la industria farmacológica en este sentido. Lo mismo podríamos decir de otros compuestos. La ranitidina, uno de los antiácidos más conocidos en todo el planeta, ahorita ya está descontinuado, por supuesto, pero sus sucesores siguen funcionando y siendo útiles para nosotros. Pero el caso es de que especies como el género Rheobatrachus de origen australiano, pues sirvió, motivó y hizo que estos experimentos pudieran lograr finalmente la producción de un fármaco que nuevamente enriqueció a la industria farmacéutica y por supuesto pues nos ha provisto de un beneficio para el cuidado de la salud. ¿Cuál es la parte triste de todo este suceso? Es de que si bien fue una especie que inspiró el desarrollo de estos compuestos, pues ahora se encuentre extinta de su hábitat natural. Entonces surge la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros los seres humanos para poder agradecer o contribuir o retribuir a los sistemas naturales estos beneficios tan importantes, tan cuantiosos y tan importantes que nos han permitido la salud y por supuesto nuestra existencia? Queda ahí la pregunta.
grandes corporaciones han obtenido cientos de miles de millones de dólares y cuánto de esta ganancia han invertido en la conservación de los ecosistemas, qué esfuerzo se ha hecho para poder entender por qué se extinguió esta rana, qué fue lo que lo causó y cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder. Y la verdad es de que hasta el día de hoy, nosotros que nos hemos dedicado a esta parte de la ciencia, pues todavía no sucede. Eh, Día con día se han encontrado nuevos fármacos a través de estos seres vivos, de las serpientes a las que tanto tememos y que, contrario a lo que podamos pensar, nos proveen de un beneficio muy útil. Por ejemplo, tenemos a los mejores anticoagulantes en las salas quirúrgicas de todo el mundo, y que resuelven problemas médicos agravantes, logrando salvar vidas humanas. Mencionaba hace ratito el caso de Captopril, como el modelo biológico fue obtenido directamente de una de las serpientes más tóxicas de toda América. Quisiéramos saber en qué momento las corporaciones piensan invertir en la conservación de las selvas tropicales que están prácticamente a menos del 50% de su capacidad biológica estructural en el día de hoy, ¿no? Y cada vez más con un deterioro claramente visible. Tenemos aquí el otro ejemplo, el de la muy famosa mamba negra, una serpiente africana muy temida por la letalidad que causa a los seres humanos, pero lejos de temerla, deberíamos de sentirnos admirados porque esta nos ha previsto de uno de los analgésicos más poderosos que conoce la medicina moderna y que poco a poco ha tenido auge importante en todos los continentes para justamente proveernos salud y una mejor vida. Mucho del miedo que tiene la sociedad a las serpientes es comprensible porque es un hecho real. Hay un conflicto entre seres humanos y animales, en este caso serpientes venenosas, pues porque nos causan un daño, es verdad, es cierto. Muchas de ellas tienen una capacidad letal sobre las personas, pero fíjense qué curioso, cómo es que las mismas serpientes proveen una solución al problema. Ellas mismas nos han provisto de los compuestos químicos, en este caso de anticuerpos generados de manera artificial, para darnos los antivenenos y los mecanismos para tratar pues síndrome de intoxicación por serpientes venenosas, y muy eficaces y muy útiles. Y hay que destacar que México es el país, a través de su industria farmacológica, la que ha provisto de medicamentos al respecto de una manera que vale la pena relucir. Y no solamente para México nada más, sino para todo el mundo. Estoy hablando de África, de Asia incluso. Y quizá uno de los papeles más importantes de estas formas de vida son los servicios de soporte, es decir, anfibios y reptiles, junto con las otras formas de vida, es decir, con invertebrados, con bacterias, con plantas, con mamíferos, etcétera, forman redes pero muy complejas. Son redes autosustentables que, fíjense lo curioso, no requieren en lo absoluto de la intervención del ser humano. Entonces, cuando nosotros escuchamos frases que aluden a vamos a salvar el planeta, pues al planeta en realidad no hay que salvarlo. En todo caso, a quienes hay que salvarnos es a nosotros. Lo que los ecosistemas necesitan es que los dejemos en paz, que los dejemos intactos. A ellos no tenemos que salvarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que conservar selvas, bosques, sabanas, mares, ríos, montañas, tal y como aparecieron hace más de 3.500 millones de años. Eso es lo que requerimos, porque ellos no necesitan de nuestra presencia. Y sí, por el cambio, el ser humano requiere en su totalidad de la conservación de estos sistemas naturales, pues que nos prevén justamente de estos servicios ecosistémicos de los cuales he estado hablando.
Eh, y los servicios culturales, pues está de sobra. Empecé hablando justamente con ellos, pero podemos darle un clic final al respecto. Emblemas, artesanías, productos que encontramos en el mercado, en los supermercados, pues han sido inspirados por estas formas de vida con las que México ha convivido durante miles de años y que hoy están amenazadas justamente por el desconocimiento acerca de ellas, y que en todo caso los que nos dedicamos a la ciencia pues tenemos el objetivo de darlos a conocer para que la sociedad opere en conjunto con la conservación de ellos mismos. Y pues bueno, eh, yo creo que está de por más seguir hablando del tema. No sé si Alejandra desea enriquecer esta pequeña participación al respecto, y del cual ella está perfectamente bien enterada. Muchísimas gracias, Carlos. Pues mira, aprovechar nuestra sesión como de preguntas. Hay la maestra Laura Guadalupe García del Valle. Si nos puedes informar acerca de cuáles fueron las actividades que se realizaron durante el primer festival de los serpientes que se organizó, Carlos. Sí, muchas gracias por la intervención, y la pregunta yo creo que es relevante. El primer festival mexicano de las serpientes fue organizado en el estado de Hidalgo. Fue un acto verdaderamente enriquecedor porque por primera vez en México y con varias sedes en diferentes estados de la República Mexicana se celebraron muchos discursos. Por supuesto, el discurso cultural quizá fue el más llamativo porque se enalteció en este caso la cultura no solamente del pueblo mexicano desde el punto de vista histórico, sino de toda Mesoamérica. Entonces estamos hablando de que hubo poesía, de que hubo baile, de que hubo recitales, de que hubo disfraces, de que hubo no solamente la exposición de expertos del tema hablando de la biología de los seres vivos o hablando del papel ecológico que tienen ellos para nuestro beneficio. Estuvimos hablando de que también hubo pintas en las calles, sí, así como lo escuchan, pintas, pero no cualquier pinta. Estamos hablando de artistas que se dieron a la tarea de solicitar de manera formal paredes de muchos metros cuadrados para poder expresar su sentir acerca de este tema que son las serpientes. Entonces fue algo muy bonito que la industria levantara la mano y dijera: yo te presto la pared de mi fábrica para que la pintes de serpientes. Entonces fue algo muy emotivo en la que no solamente los asistentes al evento estuvimos ahí presentes, sino que además la sociedad en su conjunto, que en ese momento no sabía qué es lo que estaba pasando, se parara de sus automóviles, se bajara y viera todo ese espectáculo de una manera magnífica y maravillosa, que yo tengo que alabar y tengo que agradecer a este evento y sobre los invitados. Actividades muy diversas y muy enriquecedoras que estamos seguros que el... Adelante, Ale. Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que esta parte es súper importante y también recordarles pues, que a lo largo del año, esperemos pues, para el 2023, pues también recordarles que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia hace muchos eventos en apoyo a los reptiles y anfibios, y también en el Museo de Historia Natural, pues precisamente por ser los dinosaurios en una de sus salas, los protagonistas de ahí, pero también tienen muchas actividades y creo que eso es lo importante que hay que difundir, que a lo largo del año podemos
acudir a diferentes eventos en donde pues, se tendrá este tipo de información. Y me gustaría, Carlos, antes de cerrar ya la mesa, que les comentaras acerca de esta página que tenemos en internet de la revista Herpetológica Mexicana, donde pues se tienen diferentes tipos de materiales a la disposición, ¿no? Del público en general. Si les puedes dar la página y los materiales que se tienen. Y ya está ahí Meche diciendo que claro que sí, que los reptiles son los campeones. También Sí, en la sala de biodiversidad tienen especímenes preciosos. Entonces, permíteme nomás tantito para que Meche nos diga, que aclaré todo lo de los reptiles y anfibios que tiene el Museo de Historia Natural. sí, Adelante, Ale. Meche. Ah, ya se fue Meche. Sí. Bueno, adelante, Carlos. Intervengo mientras toma la palabra nuevamente. Sí, Ale, muchas gracias por retomar este punto. Herpetología Mexicana, quiero decir que es una plataforma independiente, pero que sin embargo surgió gracias al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que a través de proyectos financiados pudimos obtener Muchas gracias, una gracias, cantidad Ale. Pues sí, dentro Perdón, de las salas. Adelante, Carlos. Intervengo mientras toma la palabra nuevamente. Sí, Ale, muchas gracias por retomar este punto. Adelante, Pilar, perdón. Perdón, Carlos. Adelante, Pilar. Adelante, Pilar. Es que está. Tienes tu micrófono cerrado, Pilar. Adelante, perdón, Carlos. Adelante, Pilar. Tienes otra vez tu micrófono cerrado, Pilar. Digo, Mercedes, perdóname. Ya, es que tenía yo un delay pequeño, perdónenme con el otro. No, bueno, nada más brevísimamente, pues claro, tenemos una sala, ustedes salen de las renovadas, que es sobre diversidad biológica, y ahí obviamente pues se despliega esta parte de poder entender el posicionamiento de nuestro país, ahorita todo lo que nos mencionaba Carlos al respecto, digo, aquí ya saben que hablamos en el Museo de la Historia Natural por Historia Natural, pero tenemos muchísimas actividades donde los asesores educativos desarrollan específicamente o a una especie o a un grupo. Y esa es una parte que es muy rica porque hay un contacto directo con los visitantes y las preguntas son, bueno, abrumadoras, ¿no? Todos los niños están preguntando, les llama mucho la atención además este tema de los colores, de las que son venenosas y las que no son. Entonces, todo eso, de alguna manera, nosotros ahora sí que lo agarramos con la curiosidad que traen y de regreso para poder dar todo tipo de mensajes y creo que eso es algo muy, muy enriquecedor. Tanto en cuestiones de la colección del museo como acervos y taxidermias, como con las réplicas que también tenemos, que mencionabas tú también, Ale, del tema, todo el tema del museo que está ahorita renovado y abierto desde 2018, tenemos justo que hablar de todas las especies, no solo de nuestro país, que habla mucho, pero también del resto del mundo. Entonces, creo que es un gran reto todos los días, pero pues también un gran aliciente para que se lleven información valiosa, como decías, como decía Carlos, que no los molesten, ¿no? Que con eso nos damos por bien servidos. Tu micrófono, Ale. Perdón. Muchas gracias, Meche, por esta información. Y adelante, Carlos, tenemos un par de minutos para que nos expliques de la página. Gracias. Ok, sí, gracias de nuevo, Ale, gracias, Mercedes. Comentaba yo que Herpetología Mexicana es una plataforma independiente, pero que surgió gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que a través de proyectos financiados pudimos obtener una cantidad colosal de documentos, información y relaciones con colegas, con la cual pudimos gestar este espacio virtual. Entonces, es un portal digital, es una editorial que tiene tres elementos principales.
Uno, el inventario de especies de toda la nación actualizado al momento, todos los días. Es una editorial certificada, autorizada para la publicación de textos de libros, y también es una revista. Entonces, los contenidos continuos de la revista son dirigidos a un público general, pero con un rigor de análisis muy profundo a través de este comité editorial. Pues publicar en la revista no tiene ningún costo, y sí tiene la finalidad de que éste llegue al ciudadano común, pues justamente para poder dar un contrapeso a la problemática que tenemos de convivir con estos grupos biológicos. Entonces, este contenido dual entre la información científica y la relación con la sociedad, pues nos ha favorecido de una manera muy sorprendente, y que quiero compartir con todos ustedes con respecto a comunicar la ciencia en este tema. Entonces, yo creo que museos, portales y colaboradores especializados en este tema tenemos una gran tarea, y pues es la puerta para poder dar salida a estos contenidos.